Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a la clase de matemáticas, inicio de semana en matemáticas. Y para esta semana pues venimos con el tema de función. Después de haber estudiado el plano cartesiano pues damos paso a lo que es el concepto de una función. Veamos. Una función es una expresión que contiene una cantidad de variables y cuyo valor depende de x. Se llama función de x. El símbolo f paréntesis x se utiliza mucho a menudo para indicar abreviadamente una función de x y se lee f de x. Si y es igual a f de x, entonces dándole valores sucesivos a x se obtienen valores correspondientes a y. Esto quiere decir que cada valor único de la variable x, que la llamamos variable independiente, este genera un valor para y representa el valor de la función. Veamos, una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno, y que llamamos imagen. Esto es aquí. Por cada valor de x, a x le corresponde un único valor de y. Esto quiere decir que x no puede generar dos valores distintos de y. Y cuando evaluamos la función y la variable x genera un valor de y, este valor de y se le llama imagen. A la función se le suele designar por f y a la imagen por f de x, siendo x la variable independiente. Una función es una correspondencia de pares ordenados en la que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Básicamente esta es la definición y las generalidades de una función. Claro que a simple vista pues parece no entenderse mucho, así es que lo vamos a reforzar con algunos datos que harán que pues comprendamos bien el concepto de la función. Recuerde esto, que una función es una correspondencia de pares ordenados en la que cada valor de x le corresponde un único valor de y. Así es que, hacia esto tenemos lo siguiente. Veamos la siguiente gráfica. Vemos aquí la variable independiente x cuyos valores son 1, 2, 3 y la variable y. Vemos que el diagrama de la función con dominio x, dominio son los números que están destinados para la variable x, son 1, 2 y 3, y el contradominio o imagen y, a, b, c, d, el cual es definido por el conjunto de pares ordenados 1, d, 2, c y 3, c, y lo podemos ver aquí en la gráfica, 1, d, 2, c y 3, c. La imagen, el rango es el conjunto CD. La imagen o el rango es el conjunto CD. ¿Por qué el conjunto CD únicamente? Bueno, porque son los valores que están definidos para y. Si ustedes se fijan, 1 genera el valor de D en Y. 2 y 3 generan el valor de C. Por lo tanto, la imagen solo son dos únicos valores, C y D. Bien, esta primera imagen que estoy señalando es una función. Vemos que cada valor de x tiene un único valor de y. No encontramos un valor de x que genere dos valores de y. Por lo tanto, esta primera gráfica asumimos y decimos que es una función cuyo dominio son 1, 2, 3, ¿ve? Y su contradominio A, B, C, D, o sea, lo que está disponible para Y. Ahora, la imagen o el rango de esta función sería C, D, porque son los valores que corresponden a cada dato de X. Ahora, en la siguiente imagen, vemos lo siguiente. Este diagrama que representa el conjunto de pares 1, D,
Bien, 1,D, 2,B y 2,C. ¿Por qué los coloqué en color rojo? Bueno, es que quiero que noten que en esta segunda gráfica hay una relación de pares ordenados en la que existen dos pares con el mismo valor de x, y en una función eso no puede ser posible. Por eso decimos que esta segunda gráfica no representa una función y que la relación de estos pares ordenados tampoco representa una función, ya que encontramos dos o más pares ordenados con el mismo valor de x generando distintos valores de y. Vemos 2,b y 2,c. Si no, veamos la gráfica. La primera correspondencia está bien, 1,d. Pero ya cuando vamos al 2, vemos que el valor de x, 2, genera dos valores en y eso no es posible en una función. Bien, sigamos. Una razón es que el primer elemento en más de un par ordenado aparece en más de un par ordenado. O sea, el primer elemento, o sea, el elemento 2. Decir, que aparece en más de un par ordenado, que es en el 2b y 2c de ese conjunto. Otras dos razones también suficientes para decir que esta gráfica o este diagrama no define una función es que hay dos elementos en X, o sea, el 3 y el 4, elementos de entrada que no tienen ningún par ordenado. Por ejemplo, vean el 3 y el 4. No corresponde a ningún valor de y. Entonces, esa es otra razón por la cual decimos de que esta gráfica no define una función. Veamos un pequeño resumen entonces. En la primera, vemos que a cada elemento de X le corresponde un elemento de Y. Encontramos que no aparecen dos pares ordenados con el mismo elemento de X. Tampoco vemos que todos los elementos de X sí tienen una correspondencia en Y, un valor que le corresponde de Y. Ahora, en la segunda gráfica, primera razón, encontramos que un mismo elemento de X genera dos valores de Y. Eso no es posible en la función. Es decir, estamos en presencia que en esta gráfica hay dos pares ordenados con el mismo valor de X. Eso no puede ser posible en una función. Otra de las razones que los elementos de entrada de X, hay dos de ellos que no tienen o que no están generando ningún valor de Y o que no les corresponde ningún valor de Y. Esas son las razones por las cuales decimos de que esta segunda gráfica no es una función. Veamos. En la siguiente correspondencia de pares ordenados, identifique cuáles de ellos representa una función y cuáles no. Justifique su respuesta. Bien, veamos el conjunto H. Veamos el conjunto H. H es igual a 1,3, 2,6, 3,9, 4,12 y 5,15. Bien, esta correspondencia de pares ordenados sí representa una función porque vemos que no hay dos o más pares ordenados con el mismo valor de x. Es decir, que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Entonces ahí está la respuesta. Vemos que todos los pares ordenados tienen un valor de x. No aparecen dos pares ordenados o más con el mismo valor de x o de variable independiente x. Por lo tanto, h sí representa una función. Veamos f. F es igual a 1,3, 2,9, 3,15, 3,18 y 4,21. Ahora, f no está representando una función. ¿Por qué? Vemos que hay dos pares ordenados que tienen exactamente el mismo valor de x. Y como lo decíamos anteriormente, que una correspondencia de pares ordenados para que represente una función no pueden haber dos o más pares ordenados con el mismo valor de x. Y aquí está la justificación. Veamos qué dice. No representa una función ya que en la correspondencia hay dos pares ordenados con el mismo valor de x. Y en una función no deben haber dos o más pares ordenados con el mismo valor de la variable dependiente x o con el mismo valor de la variable de entrada que es x. Por lo tanto, f no es función.
Y para concluir esta fase, recuerde, toda función representa una correspondencia de pares ordenados, pero no toda correspondencia representa una función. Veamos que aquí tenemos dos correspondencias. En la primera, vemos que esta correspondencia sí representa una función. En la segunda, también es una correspondencia de pares ordenados, pero la segunda correspondencia no representa una función, ya que encontramos dos pares ordenados con el mismo valor de x. Entonces ahí es donde tenemos este pequeño, podemos decir este pequeño apartado en las que nos aclara que toda función representa una correspondencia de pares ordenados, pero no toda correspondencia de pares ordenados representa una función. Hay que tenerlo muy presente. Muy bien. Identifique cuáles de los siguientes diagramas representa una función y cuáles no son función. Veamos. Vemos en la primera gráfica A. Vemos que hay tres valores de entrada en X y a cada valor de entrada en X le corresponde un valor en Y. Asumimos que la primera es X y la segunda es Y. Recuerde la pareja ordenada, siempre el primero es X y el segundo es Y. Aquí tenemos el par A,1, B,2 y C,3. Notamos que cada par ordenado tiene un valor único de X que le corresponde a un valor de Y. Por lo tanto, decimos que A sí es una función. Veamos el siguiente. Tenemos la siguiente correspondencia de pares ordenados. Veamos. Las primeras de entrada son X y las segundas son Y. Aquí ya encontramos una dificultad. Vemos que el valor de X de A aparece en dos pares ordenados, es decir, A,1 y A,2. Por lo tanto, desde ahí ya concluimos que B no representa una función, ya que encontramos dos parejas ordenadas con el mismo valor de X. Muy bien, vamos a ver C. Los valores de X de entrada son A, B y C. Notamos que cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Veamos, aquí tenemos el par A,1, el par B,1 y el par C,2. Si ustedes notaron, en ninguno de ellos aparece repetido el valor de X. Cada valor de X tiene un valor de Y. Ahora, si ustedes se preguntan por 3, bueno, lo que pasa es que en el valor de entrada se toma en cuenta. Hay 3 valores de entrada y 3 valores de Y. 3 valores de X y 3 valores de Y. Por lo tanto, C sí es una función, ya que no encontramos dos pares ordenados con el mismo valor de X. Ahora caemos a D. Se parece mucho al caso C. Fíjense, tenemos A,1, B,2 y C,2. Los tres pares ordenados no tienen repetido el mismo valor de X en dos ocasiones o en más. Por lo tanto, D también es una función. Bien, si tenemos la función, ya hablando de forma algebraica, si tenemos una función f de x igual a mx más b, decimos que es una función lineal, ya que el valor de y, o sea, f de x, está definido por una expresión de primer grado de x. ¿Qué significa primer grado de x? Significa que el exponente máximo que va a tener la variable x va a ser 1. Y veamos algunos ejemplos de funciones lineales. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 4x más 8. Puede ver que la variable x tiene exponente 1. Quizás no se ve, pero usted en temas anteriores ya aprendió que y, el exponente de la variable, cuando no se aprecia, significa que es 1. Tenemos otro ejemplo, f de x igual a 12 menos 3x. Quizás no esté en el mismo orden, pero tiene los dos elementos, mx más b. Dicho sea de paso, para que la función sea lineal, no necesariamente tiene que tener los dos términos, pero sí obligatoriamente debe tener m de x. Por ejemplo, y, recuerde que f de x es la misma y. Tenemos y igual a 1.5x menos 6.5. Siempre la variable tiene exponente 1. Tenemos otro ejemplo, y igual a 3 medios de x más 8. Vemos que la variable de x tiene exponente 1. Y tenemos un tercer ejemplo, f de x igual a 10x. Usted se pregunta, ¿por qué f de x y y? Bueno, el asunto es que representan el mismo
representan lo mismo. Y es igual a f de x. F de x es el contradominio, y es el contradominio o imagen. Es lo mismo. Ahí tenemos algunos ejemplos de funciones lineales. Ahora, vamos ahorita a ver cómo evaluar una función lineal dependiendo de los valores que se le den para x. En este ejercicio, miren lo que se les da. Determina el valor de la función f de x igual a 2x menos 7 cuando x es igual a menos 2, x es igual a menos 1, x es igual a 0 y x es igual a 2. Entonces, veamos. Importante, recuerde que y es igual a f de x. Así que decimos f de x. Si reemplazamos la x por menos 2, ahora tendríamos f de menos 2. Esto quiere decir que por cada variable x vamos a reemplazarla y vamos a colocar el 2 negativo. Así tenemos en lugar de 2x menos 7, 2 por menos 2, menos 7. Y esto es 2 por menos 2 es menos 4, menos 7, menos 11. Por lo tanto, f de menos 2 es igual a menos 11. Esto quiere decir que cuando x vale menos 2, y vale menos 11. Veamos el siguiente. F de menos 1. Significa cambiar la variable x por menos 1. Así tenemos 2 por menos 1, menos 7. Pues tenemos f de menos 1 es igual a 2 por menos 1 es menos 2, menos 7, menos 9. Como pueden ver, el valor de x genera un único valor de y. Y aquí tenemos entonces el par que sería menos 1, menos 9. Ahí tendremos el par que sería menos 1, menos 9. Muy bien, veamos. Ahora tenemos f de 0. Recuerde que si x es 0, cambie la x y coloque 0. Sería 2 por 0 menos 7. 2 por 0 es 0, menos 7 es menos 7. O sea que f de 0 es menos 7. Y aquí se nos genera el par ordenado que es 0, menos 7. Y tenemos el último que es x igual 2. Entonces, como x es igual 2, ahora vamos a decir f de 2. Y intercambiamos la variable x por 2 y tenemos 2 por 2 menos 7. Obtenemos f de 2. O sea, igual 4 menos 7. Porque 2 por 2 es 4 y es menos 3. Y aquí se genera el par ordenado 2, menos 3. Como pudieron ver, cada valor de x generó una imagen en y única. Y aquí tenemos cómo evaluar una función lineal teniendo ya los valores de x. Muy bien, y ahí está lo que hemos venido explicando, que pueden notar que para cada valor de x se produce un único valor de y o de f de x. Muy bien, ejercicio. Vamos ahora a tomar todos los conceptos anteriores y trasladar alguna situación del lenguaje literario al lenguaje algebraico representada mediante una función. Veamos, una persona recibe un salario diario de 320 lempiras en una jornada de 8 trabajos. Ya sabemos que la jornada normal de trabajo son 8 horas. Y 65 lempiras por cada hora extra de trabajo después de su jornada. Si bien es cierto, hay una tabla que ya especifica el porcentaje del valor de la hora extra según la hora de la noche, pero vamos a asumir que lo van a pagar de manera general para cualquier hora después de la jornada de trabajo. Entonces, recordando, una persona recibe un salario de 320 lempiras por su jornada diaria de trabajo, o sea que trabaja las 8 horas, va a ganar 320 lempiras en las 8 horas de trabajo y 65 lempiras por cada hora extra de trabajo de su jornada. Entonces aquí lo que tenemos que definir es qué variable es la variable independiente y qué variable es la variable dependiente. Entonces, ¿qué se nos pide? Exprese una relación entre el salario de vengado y las horas. De vengado significa ganado. También se nos pide, si la persona trabaja 2 horas extras, ¿cuánto ganará en ese día? Si la persona trabaja 3 horas extras, ¿cuánto es su salario? Y el D, se puede decir que la correspondencia para cualquier cantidad de horas trabajadas y salario es única o es una función. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, comenzamos. Inciso A. Y o f de x sería el salario. ¿Por qué sería y o f de x el salario? Porque depende
de la cantidad de horas extras trabajadas. Ya sabemos que si no trabaja ninguna hora extra, el salario sería fijo, 320 lempiras. Pero si trabaja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas extras, entonces significa que el salario va a variar de acuerdo a la cantidad de horas extras. Por eso decimos que Y o f de x es la variable dependiente, ya que depende de la cantidad de horas extras. X es el número de horas extras trabajadas, es decir, es la variable independiente, cantidad de horas extras trabajadas. Y el salario es la variable dependiente Y, tal y como lo habíamos mencionado. Entonces, decimos, el salario, ¿cómo lo vamos a calcular? El pago diario fijo, es decir, las 8 horas trabajadas, más el pago extraordinario, que son las horas extras, más el pago extraordinario. Entonces, si nosotros queremos definir esto como una función, sería función de x o f de x es igual a los 320 lempiras diarios que gana esta persona, más 65 lempiras por X. ¿Por qué por X? Porque sería por cada hora extra trabajada. ¿Ven? F de X es igual a 320, que es lo que no va a variar, más 65X. Por eso decimos que F de X es una variable dependiente, porque no depende de los 320 lempiras, sino que el salario diario con horas extras va a depender de la cantidad de horas extras trabajadas. Muy bien, ya tenemos el primer inciso. Inciso 2. O B, si la persona trabaja 2 horas extras, ¿cuánto ganará? Bueno, entonces X es el número de horas extras trabajadas y F de X es lo que ganará en ese día. Entonces, como lo vimos anteriormente, evaluamos la función cuando X es igual a 2. Tenemos F de X igual a 320 más 65 por X. Reemplazamos la variable X por 2 y tenemos F de X es igual a 320 más 65 por 2. O sea, 320 más 130 son 450 lempiras. Quiere decir que si esta persona después de sus 8 horas de trabajo hace 2 horas extras o trabaja 2 horas extras, en ese día ganará 450 lempiras. El inciso C. Si trabaja 3 horas extras, ¿cuál es su salario? Ok, entonces siempre con la misma función, f de x igual a 320 más 65x, solamente que ahora el valor de x cambia porque representa 3 horas extras, sería 320 más 65 por 3. Entonces tenemos 320 más 130. Perdón, más 195, más 195. Entonces, f de x sería 320 más 195. 320 más 195, que sería 515 lempiras. Que sería 515 lempiras. Muy bien, entonces aquí teníamos, si trabajan 3 horas extras, ¿cuál es su salario? Sería 320 por 65x, o sea, 320 más 65 por 3. Esto quiere decir 320 más 195 lempiras, que equivalen a 515 lempiras de salario diario para esa persona si trabaja 3 horas extras. Ahora, en el inciso D se nos preguntó, que si esto representa una relación entre el salario y las horas trabajadas. Bueno, entonces vamos a ver ahorita. Pueden notar que para cada valor de X existe un único valor de Y. Entonces, el salario en función del número de horas trabajadas sí es una función. Porque si la persona trabaja 5 horas y si la persona trabaja 10 horas extras, no va a ganar lo mismo. Claro que tiene que haber un incremento en el salario. Entonces no puede ganar lo mismo si trabaja más, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos definir que sí, efectivamente, el salario en función del número de horas trabajadas sí es una función lineal. Ejercicio. Represente la medida Y en función de X, o sea, esto. Esa es la medida Y. Entonces, nos están pidiendo que representemos la medida Y en función de X. Note que Y es
noten que y es la suma de las tres medidas, por lo tanto decimos la medida y equivale a la suma de las medidas de los tres segmentos, y aquí podemos formar una función lineal diciendo que y es igual, recuerde que y es lo mismo decir f de x, es igual a x más 2 más 2x más 4 más x. Entonces, lo que pueden ver ahí es que se forma la función y igual 4x más 6. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se sumó x más 2x más x, que es 4, y 2 más 4, 6. Significa que la medida y es una función que equivale a 4x más 6. Ejercicio. Determina el perímetro y en función de x en el triángulo de abajo. Okay. Este es el perímetro. Y si recordamos que el perímetro en este caso de un triángulo, pues sería la suma de las tres medidas de sus lados. Entonces aquí dice, determina el perímetro y en función de x en el triángulo de abajo. Entonces pasa casi igual que la figura anterior. Y sería la suma de los tres lados, o sea que el perímetro y va a depender del valor que tenga x, no de 3, no de 5 ni de 2, sino que del valor de la variable x. Por lo tanto decimos y igual a 5x más 2 más 3x, y esto es 9x más 2. Sumando 5x más x, 6x más 3x, 9x, y el 2 se copia, y ahí tenemos la función que representa el perímetro de ese triángulo con las medidas x más 2, 3x y 5x. Razón de cambio de una función lineal. Dada la función lineal de la forma y igual mx más b, tal que m y b pertenecen a los reales. Esto quiere decir que la variable ahí es x. La razón de cambio, o sea, cambio de y sobre cambio de x, es igual al coeficiente de la variable x. En este caso es m. También recibe el nombre dependiente de la función lineal, independientemente de los valores que x tome. Es decir, m es la pendiente, es la razón de cambio, sin importar qué valores tome la variable x. También se le llama pendiente de la función lineal, que es la que le dice el grado de inclinación de la variable. Es decir, si m es negativa, quiere decir que esa función lineal, que representa una línea recta en el plano cartesiano, estará inclinada hacia el lado izquierdo, y si es positiva estará inclinada hacia el lado derecho. Ejemplo, dada la función y igual 2x más 3, determine la razón de cambio de esa función. ¿Okay? Entonces tenemos y igual 2x más 3. La razón de cambio es 2, ya que es una función lineal. Se ve representado el coeficiente de la variable x, y en este caso se interpreta de lo siguiente. Como la razón de cambio es 2, esto significa que si x aumenta una unidad, y aumenta 2 unidades. Por lo tanto, la razón de cambio es 2. Si x aumenta una unidad, y aumentará 2 unidades. O sea que por cada unidad que x aumente, y aumenta 2. Esto quiere decir que si x aumenta 2 unidades, y aumentaría 4. Si x aumenta 3 unidades, y aumentaría 6. La razón de cambio duplica ese aumento. Y lo vamos a representar mediante una tabla de valores. Aquí tenemos la columna x, la variable independiente, y, que es igual a 2x más 3, y la pareja ordenada que se va a formar x, y. Lo que voy a hacer ahorita es tomar algunos valores para x, puede ser cualquiera. Trataré de tomarlos de manera consecutiva para que ustedes vean el cambio o la razón de cambio en los valores de y. Así que tomaré 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa esto? Que para cada valor de x existe un valor de y, o sea que donde está y igual a 2x más 3 voy a intercambiar la variable x y voy a colocar 1.
Así que digo, y es igual a 2 por 1 más 3 es igual a 5. Entonces veamos, 1,5, ¿ven? El valor de x genera el valor de 5. Entonces ahorita vamos a ver la razón de cambio. Si x es 2, entonces ya no sería 2 por 1 más 3, sino que la variable x ahora cambia a 2. 2 por 2, 4. 4 más 3, 7. Entonces tenemos la pareja ordenada 2,7. Pueden notar que cuando x aumentó de 1 a 2, ¿qué pasó con y? Aumentó de 5 a 7. ¿Y cuánto fue el aumento que tuvo entonces de 5 a 7? Claro, fue 2. Tal y como dice aquí la función, la razón de cambio es 2. Veamos con el 3. Y igual a 2 por 3 más 3. Recuerde que si x es 3, entonces cambiamos la x y colocamos 3. 2 por 3 más 3 es igual a 9. La pareja ordenada formada, entonces 3,9. Pueden notar que cuando la variable x aumentó de 2 a 3, aumentó 1. ¿Qué pasó en y? Aumentó de 7 a 9, o sea, 2 unidades. Es la razón de cambio. ¿Ven? Aumenta 2. Cada vez que x va aumentando 1, y va aumentando 2. Así que aquí ya tenemos el siguiente preordenado, haciendo el mismo cálculo, reemplazando la variable x por 4, 2 por 4, 8, más 3, 11. Vemos que cuando x aumentó de 3 a 4, una unidad, y aumentó de 9 a 11, 2 unidades. Y ahí tenemos evidenciado cómo es que se aprecia la razón de cambio. Nota que cuando x incrementa una unidad, y aumenta 2 unidades de un par ordenado a otro. Esa es la conclusión. Y ahí tenemos pues ya resuelto este ejercicio. ¿Okay? Veamos otro ejemplo. Determine la razón de cambio de la siguiente función. Y igual 3 quintos de x más 3. Esto quiere decir que la razón de cambio es 3 quintos. Y que si x aumenta una unidad, y aumentará 3 quintos. Lo vamos a representar mediante una tabla de valores. Donde tenemos la variable independiente x, que son los valores que nosotros escojamos. Tenemos la variable y, que serían los valores que se van a generar cada vez que nosotros reemplacemos x por las cantidades que nosotros seleccionemos. Y la pareja ordenada x, y. Así es que en el anterior yo escogí solo números positivos. Esta vez voy a tratar de comenzar con los negativos. Con tal vayan en forma consecutiva, la podemos ver bien, la razón de cambio. Menos 1, 0, 1, 2. Noten que según los números que acabo de escribir, x aumenta de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 2. Va aumentando de 1 en 1. Quiere decir que los valores de y deberían ir aumentando de 3 quintos en 3 quintos en cada par ordenado. Veamos el primero. Y igual a 3 quintos por menos 1 más 3. Y igual a 3 quintos por menos 1 más 3. Entonces cambiamos la variable x y colocamos menos 1. 3 por menos 1 es menos 3. 3 quintos más 3 es igual a 12 quintos. Menos 3 quintos más 3 es igual a 12 quintos. Y veamos por qué. Veamos por qué. Menos 3 quintos más 3. Lo que hacemos primero, al 3 le colocamos un 1 para que tenga la apariencia de fracción. Y luego hacemos esto. Multiplicamos menos 3 por 1, que es menos 3, más 5 por 3, que es 15. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 15 menos 3 sobre 5, o sea, 12 quintos, como lo pueden ver aquí. Muy bien. O sea que cuando x es menos 1, y igual a 12 quintos. Veamos la siguiente cantidad. Y igual a 3 quintos por 0 más 3. A ver. Y igual a 3 quintos por 0 más 3. Tenemos 3 por 0, 0. O sea, tenemos 3 por 0, 0. Recuerde que toda cantidad que se multiplica por 0 es 0. O sea que 3 quintos por 0 es 0. Y nos queda únicamente 3. Ahora la pregunta es, ¿por qué no escribí 3 y coloqué 15 quintos? Ok, aquí está la explicación. 3 por 0, 0. O sea, nos queda 0 quintos. Multiplicamos 0 por 1, 0. 5 por 3, 15. Y recuerde que los denominadores se multiplican en forma lineal. 5 por 1 es 5. Entonces tenemos 0 más 15 es 15 quintos. Y usted bien sabe que 15 entre 5 es 3. Pero
lo dejé expresado como fracción para que ustedes puedan ver la razón de cambio. Ahora, vea que x aumentó de menos 1 a 0. Vea en y, pasó de 12 quintos a 15 quintos. ¿Cuánto aumentó el numerador? 12 a 15 hay un aumento de 3 quintos. ¿Ven? Tal y como dice la razón de cambio. Veamos el siguiente. Y igual a 3 quintos por 1 más 3. Hemos reemplazado la variable x de la función por 1. 3 por 1, 3 quintos más 3 nos da 18 quintos. Como pueden ver, 1,18 quintos. Cuando x aumentó de 0 a 1, y aumentó de 15 quintos a 18 quintos. Tal y como dice la razón de cambios. Incrementó 3 quintos. Y ahora veamos cuando y es 2. Entonces cambiamos 2, tenemos 3 por 2, 6 quintos. A 6 quintos le sumamos 3, nos va a quedar 21 quintos. Con este procedimiento que tengo marcado aquí arriba, lo puede desarrollar. Entonces, la paridad ordenada sería 2,21 quintos. Y otra vez, pueden notar que cuando x aumentó una unidad, de 1 a 2, y aumentó 3 quintos. De 18 quintos a 21 quintos hubo un incremento de 3 quintos. Y aquí está la conclusión. Cada vez que el valor de x aumente 1, entonces el valor de y aumenta 3 quintos para este ejercicio. Y ahí hemos determinado la razón de cambio. Y la hemos justificado mediante unos cálculos en la tabla de valores. Ok. Otro ejemplo más. Determine la razón de cambio para la siguiente función. Y igual a menos 3x menos 2. La razón de cambio es menos 3. Recuerde que en una función lineal la razón de cambio es el coeficiente de la variable x. Ahora, esto significa que si x aumenta una unidad, ¿qué va a pasar con y? Y ya no va a aumentar, va a disminuir 3 unidades. ¿Cómo sé que va a disminuir? Vea el signo negativo. Si el signo es positivo, quiere decir que y va a aumentar 3 unidades. Pero como en este caso el signo es negativo, esto indica que y va a disminuir 3 unidades. Veamos, y lo vamos a comprobar mediante la tabla de valores. Colocamos x, y igual a menos 3x menos 2 y x, y. Ahora, vamos a escoger una serie de valores para x. Voy a comenzar siempre, en este caso otra vez voy a comenzar de los negativos, menos 2, menos 1, 0, 1. Noten que x va aumentando de 1 en 1. Está como menos 2 y aumenta a menos 1. De menos 1 aumenta a 0 y de 0 aumenta a 1. Usted puede pensar de que menos 2 está disminuyendo porque pasa de 2 a 1. No. Recuerde que los negativos cuando más se acercan al 0 van aumentando. Por lo tanto, menos 2 aumentó a menos 1. Menos 1 aumentó a 0 y el 0 aumentó hasta 1. Ahora hacemos los cambios. Y igual a menos 3 por menos 2, menos 2. Vamos a ver. Cambiamos la variable x y colocamos menos 2. Menos por menos es más. Tenemos 3 por 2, 6. A 6 le restamos 2, nos queda 4. Tenemos la pareja ordenada, menos 2,4. Ahora vamos a ver la razón de cambio. Que cuando x aumente de menos 2 a menos 1, el valor de 4 tiene que disminuir 3 unidades. Veamos. Cambiamos la variable x por menos 1, menos 3 por menos 1. Menos por menos es más. 3 por 2 por 1, 3. Menos 2, 1. Y tenemos la pareja ordenada. ¿Ven? X aumentó de menos 2 a menos 1. Pero miren qué pasó con y. Disminuyó de 4 a 1. Tal y como dice la razón de cambio. Va a disminuir 3 unidades y disminuye tal como lo representa el signo negativo. Veamos la tercera parte. Y igual a menos 3 por 0, menos 2. Menos 3 por 0 es 0. Y 0 a menos 2 es menos 2. Entonces tenemos aquí menos 2. Tenemos 0, menos 2. Pueden ver que y disminuyó 3 unidades. Te va a decir, ¿por qué 3 unidades? Bueno, pasó de 1 a 0. De 0 a menos 1. Y de menos 1 a menos 2. ¿Ven? 3 unidades disminuyó. Porque ahora aparecen más negativos para y. Veamos ahora, si x es 1 sería y igual a menos 3 por 1, menos 2. Recuerde que la variable x se representa por 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Y menos 3 y menos 2 hacen menos 5. Por lo tanto, tenemos la pareja ordenada que es 1, menos 5. Miren, cada vez que x aumentó de 0 a 1, ¿qué pasó con y? Disminuyó 3 unidades. 3 unidades, pasó de menos 2 a menos 3.
De menos 3 a menos 4 y de menos 4 a menos 5 disminuyó 3 unidades. Recuerde que los negativos entre más se alejan del cero, más pequeños son en cuanto a su valor. No a la magnitud, sino que en cuanto a su valor. En conclusión, decimos que cuando x aumenta una unidad, y disminuye 3 unidades. Y aquí tenemos explicado lo que es la razón de cambio. Esta es todo el contenido de la semana, así es que no olviden trabajar en sus actividades asignadas en la plataforma, y además pueden reproducir este video cuantas veces sea necesario. Si hay algo que no les quedó claro, pues lo pueden ver 1, 2, 3, 4 veces, las veces que quieran. También este video estará disponible en la plataforma. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima semana con un nuevo tema.